Muchas gracias, Pastor, por invitarme. Estoy con Cristel y con Giovanni, mi esposa. A la salida, tal vez, si quiere conocer un poco más. Ella es la famosa, ¿no? Porque ella ha escrito varios libros, muchos libros, y figuran en todas las librerías. Entonces yo siempre la presento a ella porque ella es la famosa, entonces yo voy detrás de ella y usted puede conocer todo lo que ella ha escrito. Así que a la salida seguramente va a tener los libros para que usted pueda saber lo que tiene. Bueno, estaba pensando el privilegio que para mí está en el Mar del Plata, volver a ver a los Poblet que por unos cuantos años estuvieron en Posadas, porque Mar del Plata tiene para mí todo un cúmulo de recuerdos, de muchas cosas lindas. Yo que estoy allá a 1400 kilómetros, viajábamos por los eventos, cosas que se hacían en Mar del Plata a través de los años, y siempre Mar del Plata tiene algo así, un recuerdo de cuestiones espirituales. Las últimas cosas que vinimos allí con Argentina, Oramos por Vos, pero a través de los años siempre hemos venido a Mar del Plata, más que la playa o el agua o el mar, es todo lo que Dios nos ha bendecido en esta ciudad. Así que muy agradecido a Dios de poder estar con ustedes. Sin más, quiero ir a la palabra de Dios. Y le invito, si quiere acompañarme, voy a leer en Lucas capítulo 7. Y voy a leer el versículo 1 y 2 y luego voy a saltar al 6 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Capernaum. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Salto al versículo 6, allí unas cuestiones que no hacen al relato, que yo quiero que nos enfoquemos. Dice, Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Padre, quiero rogarte que la unción tuya repose sobre cada uno de nosotros y tu palabra pueda ministrarnos. Úsame conforme a tu gracia y bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención en este relato. La primera es que dice la Biblia que Jesús se sorprende, o sea, se maravilla. Dice en esta versión que leímos, en la RBC, admirado, y en la 60 dice maravillado.
Y nosotros estamos acostumbrados a que Jesús nos sorprenda, a que Dios nos sorprenda. Y con más o menos frecuencia Dios hace algo que nos deja con la boca abierta. Pero qué fantástico es poder sorprenderlo a Dios. Me gustó mucho la idea, pero no voy a predicar de eso. La otra cosa que sí quiero que visualicemos es qué claridad tiene este hombre sobre el poder de la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Qué cosa que la ve clarita, y se la explica. Yo sé lo que es tener autoridad, así que le está diciendo a Jesús que él tiene la autoridad como para que lo que él dice ocurra. Y momentáneamente dejo este relato y dentro de un momento lo vamos a volver a buscar. Yo me gustaría hablar en esta noche sobre la cultura del reino de Dios y la cultura del reino de este mundo. Cuando uso la palabra cultura, no me refiero allí a las expresiones culturales, sino a todo aquello que hace, a lo que me identifica, a lo que nos hace como grupo, como sociedad. Vio que de alguna manera, la manera en que hablamos nos deschaba de dónde somos, ¿sí? Si escuchás un cordobés, no es lo mismo que si escuchás un santiagueño. Los de Misiones tienen la cualidad de que usan la elgue, creo que es la única provincia del país. Nosotros andamos a caballo, cortamos con el cuchillo el zapallo. O sea, entonces cuando vos estás ahí, sabes, este viene de Misiones. ¿Por qué? Porque usa la elgue. O sea que hay algunos valores culturales que nos unen. Me acuerdo, fui a predicar a un congreso de jóvenes allí en la isla Margarita, y había una montaña de gente y estábamos allí comiendo y de pronto escucho hablar detrás mío a una familia y digo, estos son porteños. ¿Por qué? Porque tienen algo que los distingue, algo que los caracteriza. Me doy vuelta y le digo, ¿de qué parte de Buenos Aires son? Porque no había ningún lugar a error. De Caballito, ¿viste? Yo sabía. ¿Por qué? Porque hay algo cultural en la forma de hablar que nos distingue. No sé cómo es lo de Mar del Plata. Pero no solamente en eso, sino que algo más profundo que lo que aprendemos así en el contacto social, está lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Y hay diferentes culturas. Nosotros estamos acostumbrados a la cultura de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Pero uno viaja un poco y encuentra con que hay otras culturas que también nos sorprenden. Me acuerdo, estábamos en el congreso de Billy Graham en Holanda. Subo al tren, había un tren que nos llevaba a todos, pero ese día me atrasé, así que yo pagué el pasaje y subo al tren. Y la mitad del vagón era de una manera y la otra mitad era diferente, mucho más linda. Y entonces vos sabés que un argentino a la hora de elegir, ¿cuál elige? Cuando te sirven la pizza, elegí la más grande. Y cuando te van a dar el tren, la más linda. Así que voy, me siento, era el único ahí. Hasta que vino el guarda y me explicó que yo me había sentado en primera. Y que yo había sacado boleto de segunda. Así que me mandó a donde estaban todos. Y me llamó la atención de que nadie se cruzaba. Luego del papelón que hice, me dije, qué raro, todos respetan, porque no hay ni puerta, ni cadenita, ni está el guarda todo el tiempo, pero el que sacó boleto de segunda se sienta en... Y el que sacó boleto de primera, que no había nadie, estaba vacío esa parte del vagón. En contraposición, hablando de valores culturales, me acuerdo que estábamos en este retiro que les digo y teníamos que ir en un barco allí hasta la isla y el pastor, ¿qué va a hacer?
no voy a decir el nombre por si lo conoce, pero creo que no lo va a conocer. Me dijo, no, sacamos boleto de tercera. Total, una vez que el barco se pone en movimiento, nos subimos, vamos a la primera y nadie nos dice nada. Todo lo contrario. Feliz el tipo sacó de tercera y dijo, vamos a la primera. Listo, ya está, ni un problema. Me acuerdo que estaba allí en ese congreso de Holanda y tenía que averiguar, ¿viste? Porque uno no conoce nada, pasan, no sé, un montón de líneas de trenes en el mismo riel, en la misma estación. Entonces le pregunto a uno que tiene cara de creyente, domingo a la mañana de corbata, es creyente. Le digo, ¿hablas español? Sí, fantástico. Le digo, ¿y cómo es el tema para sacar el pasaje del tren? Me dijo, no, el tren acá es gratis. ¿Ah, sí? Sí, no cuesta nada. Nadie te pide nada. Y bueno, me fui con la idea de que era gratis. Me lo dijo un hermano, un creyente. Pero, viste, después voy a volver a tomar el tren y algo me decía que andaba mal. Y había sido, entonces voy y le pregunto a un holandés grandote, ¿es gratis? Me miró con cara de loco y me dijo, y me mostró la máquina donde se compra el pasaje. Quiere decir que, ¿por qué es gratis? Porque nadie te controla, entonces él nunca pagó pasaje. Mientras que la gente del lugar, hay una máquina, paga el pasaje y se queda en el tren. ¿Qué quiero decir con esto? Que vivimos en culturas diferentes. Resolvemos las cosas de manera diferente. ¿Verdad? Y ahí hay cosas que nosotros, hasta que no vamos a otro lado, no las conocemos y no nos imaginamos que pueda haber algo así. Estábamos visitando con Cristel allí un lugar en Europa que había allí 3 pilitas. Una de un folleto, una un pequeño fascículo y otra un libro. $1 o €1, 5 euros, 15 euros. Y la gente tomaba el libro que le interesaba y ponía la plata en una canasta. Para un argentino, ¿qué te suena normal? ¿Qué nos sale del alma? Pago 1 y me llevo el de 15, total nadie me está mirando. Y yo lo miraba y decía, no puede ser que toda la gente sea así. Y sí, son valores culturales. Y usted dice que vengo a hablar de cultura. No, ahora vamos a llegar a la parte. Porque sin viajar a ningún lado, a ninguna parte del mundo, todos nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva constantemente de qué manera vamos a hacer y de qué manera vamos a actuar en concordancia con la cultura a la que pertenecemos. Porque todos creo que ya coincidiremos que hay 2 reinos, que estamos constantemente en contacto. Está el reino de Dios y el reino de este mundo. Eso queda bien claro porque Jesús va a decir en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Quiere decir que estando aquí en la ciudad de Mar del Plata, aún así estamos constantemente eligiendo en qué reino o de acuerdo a la cultura de qué reino somos y hacemos. Cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo, pasamos a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Dice, a los que le recibieron son hechos hijos de Dios. Y el Señor va a decir, ellos no son del mundo, hablando de los discípulos, hablando de nosotros, diciendo, como tampoco yo soy del mundo.
Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bueno. El tema es descubrir con cuál cultura me manejo. Creo que todos vamos a coincidir que la cultura del reino de Dios es una cultura superior, infinitamente superior. Y que para vivir de acuerdo a la cultura del reino tengo que elevarme, tengo que ir por encima de los valores culturales del reino de este mundo. Porque no hay forma de vivir en el reino de Dios con los valores culturales del reino de este mundo. Y es algo que no se puede cambiar. A veces cuando nos encontramos con algunos desafíos en la palabra de Dios, tratamos de encontrarle una explicación como para modificar, decir, no, dice eso, pero lo que quiere decir, ¿por qué? Porque nos resulta muy superior, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Una vez le dijeron a Jesús, Señor, ¿es cierto que tengo que perdonar 7 veces en un día a uno que peca contra mí? Lo tengo que perdonar 7 veces en un día. Y siempre hay un creyente de esos que quieren sacar a luz lo mucho que saben y dicen, no es 7, son 70 veces 7. Y usted imagínese que viene una persona y te ofende, se manda un moco ahí, no sé. Y a la media hora viene y te dice, ay, perdoname, metí la pata. Vos te acordás del versículo y ¿qué le decís? Quédate tranquilo, te perdono. Pero a la media hora se manda otra ofensa, otro agravio. Y vos ya, bueno. Pero a la media hora viene y dice, ay, perdóname, no sé cómo, ¿qué tengo en la cabeza? Discúlpame, te pido perdón. ¿Me seguís? La estás viendo a la persona. No sé, la suegra, el cuñado, el vecino, no sé quién es. El compañero de trabajo. Antes del mediodía, la tercera. ¿Estás ahí? Perdóname. Yo te digo lo que hacen allá en mi zona. Para la tercera vez le dicen más o menos así, mira, yo te perdono, pero a mí me parece que vos me estás pidiendo perdón de la boca para afuera, así que, por favor, o sea que nosotros difícilmente perdonamos 7 veces en la vida. Y la Biblia nos dice que hay que perdonar 7 en el día. Y después, por si algunos dicen, yo con perdoné 7 veces en el día, quiero ser parte de los récord Guinness. O sea, quiero figurar en algún lado, le perdoné 7 veces. Y el Señor dice, no, todavía no, son 70 veces 7. Y es una cosa que nuestra cultura, entonces cuando uno lo plantea e intenta traducirlo, siempre va a aparecer el que dice, bueno, eso se refiere a, no sé, alguna cuestión. No sé cómo es la cuestión acá en Mar del Plata, pero creo que no es muy diferente. Te cuento otra cosa más o menos para orientarte. Todos sabemos que la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y todos decimos, y mentimos. Cuando a usted le van a regalar algo, ¿cuál es su sueño? ¿Qué es lo que anhela? ¿Cómo tiene que ser el regalo que le van a hacer para que usted se sienta feliz, pleno? Hola. E importante y valioso para que usted diga, wow. Ahora, cuando usted tiene que regalar, ahí empieza a caminar. Para encontrar el regalo justo que en el equilibrio entre lo vergonzante y lo económico. O sea, que sea tan económico pero no de vergüenza. ¿Sí?
porque no le va a regalar un paquete de pañuelo de papel. Entonces, algo allí justo. Ahora, cuando uno dice, pero entonces, ¿a qué quiere decir la Biblia? Mire, Dios en un momento tuvo paciencia, después me tiene paciencia, y me lo explicó. Y ahí dije, para eso trabajé mucho para... Pero no tiene que ver con la aplicación, simplemente para que podamos entender cómo los valores de la cultura de Dios nos cuesta percibirlos a nivel natural, porque justamente no es natural, es sobrenatural. Entonces Dios me dijo, mira, Cacho, todo lo que vos recibas, por mucho que recibas, lo vas a gastar. Y no tiene mérito en recibir. Así que cuando lo gastaste, te quedaste sin nada. Sin embargo, de lo que das, así sea un vaso de agua fresca, tiene recompensa y dura para siempre. Ahora entendí, quiere decir que lo que me dan lo gasto, lo que doy lo atesoro. Los discípulos le dijeron, nosotros hemos dado todo, Señor, y el Señor que le dijo, y van a recibir 100 veces. Ahora lo entendimos. Entonces quiere decir que yo tengo que entender que los principios del reino de Dios no siempre los puedo procesar y no puedo intentar adaptarlos a mi manera de pensar, a mi manera de resolver, a lo que todos de manera natural resolveríamos. Lo que tengo que intentar es elevarme y entrar en ese reino y entenderlo. Casi nunca lo voy a entender, entonces me queda el único camino que es obedecerlo. Porque si yo voy a un país, usted sabe que hay en países donde se maneja por la izquierda, hasta el volante está puesto del otro lado, así que se maneja por la izquierda. Y yo voy a ese país y me enojo porque para mí es mucho más fácil manejar por la derecha. Sería ridículo pretender que todo el país cambie porque a mí me gusta andar por la derecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprender a andar por la izquierda. Y lo mismo tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no lo puedo modificar con mis ideas, con mi manera de pensar, sino que lo tengo que incorporar. Y cambiar la cultura es un desafío grande, es difícil. De las cosas que ya soy así, estoy acostumbrado, pienso así, actúo así, reacciono de una manera y que ahora de pronto me dicen que hay otra manera que tengo que reaccionar. Es complicado, siempre es difícil. ¿Vos sabés lo que es comer sentado en el piso y comer con palitos? Vas a los países orientales y no hay sillas. Y ellos van y ponen las piernas así, la meten abajo de la mesa. Y me quedan arriba de la mesa. Y encima hay que comer con palito. Me dieron unas porciones grandes y le pedí cuchillo. Viste que tenedor y cuchillo te dan en todos los restaurantes acá. Le pedí cuchillo y me miró con como cara de loco. ¿Qué querés vos? El cuchillo es del cocinero. Hay un solo cuchillo en todo el restaurante. Así que arreglate con los palitos. Entonces es un esfuerzo, es algo que tengo que superar mis limitaciones y tengo que lograrlo. Y hasta ahí entonces usted dice, está difícil la cosa. ¿Cómo es para vivir en el reino de Dios? ¿Cómo es para vivir conforme a la cultura del reino de Dios? Y acá es donde retomo el pasaje. El de el centurión. Yo tengo que creer con la claridad meridiana con que creía el centurión en el poder de la palabra de Dios. Jesús le va a decir a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cada vez que me encuentro con la palabra de Dios es una palabra viva que tiene el poder de transformarme
Y cada vez que la leo tiene que ser que no intento procesarla a manera de que la razón o la cultura de este mundo la pueda entender. Siguiendo con la idea de la cultura, digamos, mucho de la cultura se aprende observando. Desde el niño que nace no se le explica nada, ve y aprende. El problema en el reino de Dios es que si yo miro a los semejantes, miro a mis hermanos, a los pastores, no a él pueden mirarlo, a mí no, porque yo soy del club de los que somos falibles, imperfectos. Entonces, si yo me apoyo en una persona, en algún momento me doy cuenta que fracaso. Por eso la importancia de creer que lo que puede modificar mi vida, lo que puede modificar mi cultura, lo encuentro en la palabra de Dios. Este hombre tenía clarito, vos decís, yo digo va y va, vení y viene. Y vos decirle que sea sano y va a ser sano. Y fue así. Entonces, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, para que esa palabra pueda permear mi mente. Todo lo que absorbo todo el tiempo desde la sociedad, necesito dejarlo de lado para tomar un tiempo de que sea la palabra la que tenga el poder de sanar mis pensamientos, de modificar mi cultura. ¿Se acuerdan los muchachos de Emaús? Que es algo así medio raro, que están hablando con Jesús y le dicen a Jesús, ¿cómo? ¿Sos el único abombado que no sabés lo que pasó? A Jesús lo mataron. Y hay algunos que dijeron, y vos no sabés de qué se trata. Le estaban hablando a Jesús. Ahora, yo, no sé usted, diría que el camino más sencillo, más corto, sería ir a través de la razón, a través del pensamiento humano y decirle, soy Jesús, ¿cómo no se dieron cuenta? Sin embargo, dice la Biblia que Jesús fue a través de la palabra. ¿Se acuerdan? Dice que arrancó desde Moisés y les explicó todo, y después cuando llegó el momento dijeron, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras? Quiere decir que lo que me cambia, lo que me transforma, tiene que ver con la palabra. Esteban estaba frente a todos los fariseos y a todas las autoridades, y podría haberse defendido humanamente, con criterios, con ideas humanas. Sin embargo, él va recorriendo la palabra, porque la palabra es lo que tiene el poder de modificarnos. Tiene el poder, tiene la esencia que el centurión la tenía clara. Y tengo que mirar la palabra, no la Biblia. Si no, yo siempre la miro, la tengo ahí en un estante, es más, ni la toco porque siempre la miro nomás. Tengo que mirarla la palabra, intentar ver, no para entender, porque cuando yo pretendo entender, me estoy transformando en una especie de juez. Yo tengo que verla, que es mirar hasta que vea, porque no tiene que entrar la razón, sino la fe. De pronto Dios dice algo y yo no lo entiendo, pero lo puedo creer. No sé cómo le fue a usted cuando aprendió a diezmar. Muchos dicen, ¿de qué me habla, pastor? ¿Con 10 no me alcanza y me va a decir que con 9 me va a sobrar? Si con 10 no me alcanza, con 9 menos. Pero un día usted obedeció y descubrió que es así. No es racional.
Es el proceso de acostumbrarme a dejar que sea la palabra la que moldee mi vida, mi familia, mi ministerio, mis relaciones, que se me meta la cultura del reino de Dios. Y para eso no necesito entender, no necesito aplicar la razón. Lo que necesito aprender es a creer. Y usted dice, pero pastor, ¿será que yo no voy a usar la cabeza? ¿Y si es así en la vida? A ver si alguno se acuerda la primera vez que compró un auto, o que, no sé, te regalaron un auto. No necesitabas entender todo. Si te decían que tenías que ponerle nafta, lo único que tenías que hacer era sacar la tapa o abrir la puertita y pedir que le llenen nafta. Ni siquiera sabías bien dónde estaba el tanque. ¿Qué es lo que necesitabas? Sacar la tapa y dejar que metan la nafta. Y ni hablamos de todo el proceso. ¿Te acordás cómo fue la cosa allí al comienzo? Los sufrimientos entre el embrague, el acelerador. Decían, apretá este y soltá el otro. Soltá el embrague y apretá el acelerador. Ahora vos no necesitabas saber cómo funciona el embrague internamente. No necesitabas que alguien te explique, no, porque hay un sincronizador que cuando vos apretás el embrague suelta. No, hasta ahora no lo entiendo. Y ya hace una pila de años que manejo y no sé nada de la caja, cómo funciona. Sé que está la caja y que hay que apretar el embrague y después hay que hacer el cambio, soltarlo despacio y acelerar. Algo así funciona, ¿verdad? Hola. Ya está. ¿Por qué cuando yo aprieto el acelerador el auto anda más rápido? No sé. Pero sé que si quiero que vaya más rápido, ¿qué tengo que hacer? Apretar el acelerador. No hace falta entender. ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos la capacidad de entender todo? Y así podría recorrerte toda la casa y toda la vida cuántas cosas hacemos por obediencia. Nos dijeron apretar el botón on y apretamos el botón on. ¿Por qué tengo que apretar el on? No sé, pero prendo y funciona. Y así es la palabra. Es un proceso de fe y obediencia. Es un acto de fe en el poder de la palabra, de creer que esa palabra tiene poder para sanarme, para modificarme. Entonces lo que hago es simplemente, pero hay tantas cosas que no entiendo, no te preocupes. Aprendo, leo la Biblia, aprendo. Si lo pongo en práctica, empiezo a disfrutar. Dice la Biblia que después de esa charla de que no hace falta que venga, di la palabra, los que habían sido enviados regresaron a la casa y se encontraron que el siervo ya estaba sano. Y con esto ya voy terminando. Cada momento en la historia, los hijos del reino de Dios tuvieron que enfrentarse con la presión de la cultura popular que va en una dirección opuesta a la del reino de Dios. Siempre fue así. En el Antiguo Testamento, el gran drama era la idolatría. El que quería guardar su corazón, y se acuerdan que Elías le dice a Dios, no queda ninguno. Y Dios le dice, no, hay 7,000. Eran pocos, pero hay 7,000 que no se postraron. Frente a la presión de una sociedad idólatra, había lo que se usa la palabra, un remanente, un grupo de personas que decidieron creerle a Dios.
En la época de Jesús encontramos a los fariseos con toda una suficiencia, una creencia de que tenían la sabiduría como para hacer las cosas, aunque desobedecían. Otro momento de la historia, la persecución, ¿no? Ser cristiano significaba, si uno confesaba que era creyente, podía sufrir un montón de consecuencias, incluida la muerte. En este tiempo no tenemos ninguno de esos problemas, ni la idolatría, ni la persecución. Pero hay un problema que nos está afectando. Y estamos perdiendo la capacidad de leer, sencillamente leer. No solo que no se lee libros seculares, los maestros se agarran los pelos, sufren, los profesores. Pero hay un gran problema, que los creyentes estamos siendo cautivados por un sistema cultural donde estamos aprendiendo a leer así chiquitito. No sé cómo le va a usted. Cuando usted recibe un mensaje así de largo en su WhatsApp, ¿lo lee? Hola. El primero, el quinto y el último renglón para saber de qué se trata. Y si le mandan un audio de 10 minutos, ya está. Porque vivimos en una cultura donde todo lo que sabemos de la Biblia son versículos aislados. YouVersion te da todos los días un versículo, Sociedad Bíblica te manda un versículo. Hay hermanos que se ocupan de eso, buscan versículos y te los suben en Facebook, en Instagram, en el Estado. Y siempre son versículos que todos son macanudos, muy estimulantes, Dios está con vos. Y hay algunos que no son versículos, pero entran casi como versículos, dicen unas guasadas. Pero no importa, aparecieron allí como una promesa de Dios. Puso una pastora, usted no la conoce, así que puedo decir, con total énfasis, Dios está desesperado por bendecirte. Ah, que no sabía yo eso. Yo le voy a decir que no sufra más, Dios. No sufra más desesperación, bendecime que yo me dejo bendecir. Pero no dice eso la Biblia. Lo dijo la pastora, que no sé de dónde lo sacó, y lo pegó. Estamos alimentándonos o estamos pretendiendo conocer el reino de Dios sin confrontarnos con el reino de Dios. El reino de Dios no lo voy a encontrar en las personas, como les dije, porque las personas somos falibles, somos imperfectas y no tenemos manera de mirar a nadie. No hay modelos humanos. El único recurso que tenemos es la palabra. Es el único representante del reino de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra tiene el poder. Entonces quiero terminar orando juntos. Si entendés que te afectó la cultura del reino, la cultura del WhatsApp, del Instagram, de los estados, o no sé cómo llamarlo, quizás podamos reencontrarnos con la palabra. Tomar la decisión de decir, voy a tomar un tiempo cada día. Arranca con 10 minutos, porque si voy a orar voy a leer la Biblia 2 horas y no lo vas a lograr. Yo me acuerdo hace unos años estaban los planes bíblicos. Muchos de ustedes todavía no habían nacido, eso lo sé yo porque soy viejo. Pero estaban unos planes bíblicos, te decían que podías leer la Biblia en un año. ¿Alguno se acuerda? Tenías que leer entre 3 y 4 capítulos por día y 7 el sábado y el domingo. No dije versículos, dije capítulos. ¿Te imaginas cuando llegaste al Salmo 119? Morías aplastado. Toma tu tiempo. Apaga todo, quietud, silencio. Abrí la Biblia no para explicarla
ni pretender entenderla, sino para aprender, para conocer, para incorporar. Porque esa palabra es la única entre todas las palabras de la tierra que tienen el poder para modificar la vida y hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Señor,